¿Alguna vez has trabajado con entornos reales dentro de Postman? ¿O has utilizado variables para sustituir código repetitivo? Y ya tiramos fuegos artificiales si has usado alguna vez test dentro de la propia aplicación para validar cosas como códigos de estado, respuestas y demás. ¿Te suena alguna de estas cosas? Si alguna de ellas es un no, vamos a llevar tus pruebas de API al siguiente nivel. Hola testers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a The QA Hub. Vamos hoy con un nuevo vídeo de la serie de Postman, que la tenemos un poquito abandonada, pero el primero de ellos, la verdad que el primero de los vídeos, vaya, os gustó bastante, me habéis hecho varias preguntas y por lo que he visto ha servido bastante para algunos de vosotros, entonces creo que es una cosa que nos está aportando mucho valor y por ello hoy os he traído este super vídeo, ¿vale? Que si ya habréis visto por la miniatura o por la introducción, vamos a hablar en concreto de tres temas hoy. Vamos a hablar de los test en Postman, vamos a hablar de entornos y el por qué, que os lo voy a explicar ahora, y vamos a hablar también de variables que podemos utilizar dentro de la propia aplicación para poder sustituir código repetitivo o, bueno, pues cuando estamos realizando muchas llamadas a varios endpoints que son iguales, podemos almacenar todo en una variable, ya sea por motivos de seguridad o por un poquito de mejora en el rendimiento del código, ¿no? Pero bueno, el plato fuerte, el punto fuerte del día de hoy es el tema de los entornos, ¿vale? Y me diréis, ¿y por qué vamos a hacer tanto hincapié en el tema de los entornos? Bueno, aparte de porque tengo ya preparado un vídeo hablando sobre los entornos, ¿vale? Para que sepáis qué es esto de desarrollo, qué es esto de producción y qué es esto de máster, para los que no os suene, y por qué es tan importante para gente como nosotros, como los QAs o para los desarrolladores, en el mundo del desarrollo en general. Hay que tener esto claro, ¿vale? Esto se va a unir a nuestra serie infinita de vídeos hablando de REST, de API, de HTTP y demás cosas, porque esto ya os digo que es súper necesario. Y si estáis, bueno, aprendiendo el mundo del testing y de las APIs, os aseguro que os va a ayudar un montón, también para gente que nos vea desde el mundo del desarrollo, que no le interese tanto el Quality Assurance, también es muy importante, ¿vale? Y os voy a explicar el porqué. O sea, sin más dilación, vamos al grano. Mirad, cuando estamos desarrollando software, al final nuestro objetivo es sacar releases, sacar versiones nuevas. En el mundo del software a día de hoy estamos sacando versiones cada poco. Seguro que, mirad, tengo aquí el teléfono, que lo tengo cargando, lo voy a desconectar un segundo, pero seguro que en el teléfono, que es el dispositivo que más usamos en el día a día, os pasa mucho que estáis todo el rato descargando nuevas versiones, ¿no? De vuestros programas, aplicaciones favoritas. Bueno, pues esto, en resumidas cuentas, en todas las plataformas y en todos los dispositivos que os podréis imaginar, funciona de la siguiente forma. Hay una versión de esas aplicaciones que se está desarrollando constantemente, a la que llamamos desarrollo, ¿vale? Y solamente utilizan los desarrolladores dentro del equipo de ingenieros de desarrollo de esa aplicación. Y luego tenemos dos entornos diferentes que son producción y máster. Y me diréis, ¿para qué? Bueno, cuando una versión de desarrollo que se está desarrollando, imaginaros que yo estoy desarrollando software, la saco al mercado, pues pasa de ser desarrollo a ser producción, ¿vale? Cuando saco una nueva versión a mis clientes, cuando saco una major, ¿vale? Si habéis visto el vídeo del Semver, estoy sacando una versión de entorno de producción, ¿vale? Una versión que se supone que ya tiene un poquito de software más estable y, bueno, que puede ser utilizada por ese cliente objetivo. Entonces, ¿para qué sirve la de máster? Bueno, la versión de máster, las versiones máster suelen ser versiones que tienen un poquito menos a veces de funcionalidad, quizás puede ser que tenga una feature menos que la de producción o que tengan exactamente las mismas features, las mismas funcionalidades que la rama de producción. Efectivamente va a tener menos que la de desarrollo, pero es una versión súper estable del código, ¿vale? No quiero hacer spoiler tampoco, porque esto hablaremos más en el vídeo que ya tengo preparado, pero quiero también introduciros un poco para que sepáis de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Además, los ejemplos que tenemos hoy son pura crema, ¿vale? Para que lo entendáis así un poquito de primeras y luego ya en ese vídeo específico del canal abriremos más la veda. Entonces, cuando hablamos de máster, hablamos de una versión que es súper segura, es un software muy maduro, que tiene
las características que tenga, las funcionalidades que tenga, y esa versión es bastante difícil que se rompa, que tenga un bug, es decir, es un software súper maduro, ¿vale? Seguramente la versión con la que nosotros trabajamos de Postman sea una master, ¿vale? Porque se suelen dejar para desarrollo y para, bueno, pues para descargas públicas, para uso doméstico, como por ejemplo es la aplicación de Postman, etcétera, etcétera. Entonces, sin más dilación, para que entendáis para qué sirve esto, os tengo preparados un entorno súper interesante. Vamos a pasar a la vista compartida, ¿de acuerdo? Por aquí lo tengo ya preparado, pero bueno, antes de pasar a esto, perdonad, vamos a pasar aquí a nuestra parte de programación, a nuestra parte de código. Fijaros que hoy tenemos el index.js que vimos la última vez y hoy tenemos tres nuevos ficheros. Tenemos dev, que es desarrollo, master, que es master efectivamente, y prod, que es producción. Ahí tenemos los tres entornos, ¿de acuerdo? Entonces, para que os hagáis una idea, el index que teníamos el otro día, para ver todo lo que vimos en el anterior vídeo, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, donde vimos las llamadas get, post, delete, put y patch. Eso lo vamos a dejar apartado a un lado. Y hoy nos vamos a meter de lleno con estos tres nuevos ficheros, ¿de acuerdo? Quiero que os fijéis primero en el de master, ¿vale? Porque la versión de master es como la versión que utilizamos el otro día. Es una versión segura, es una versión madura y es una versión, bueno, pues que tiene, ya veréis, un poquito menos de funcionalidad que las otras dos. Entonces, fijaros, en esta versión master es súper idéntica a la que teníamos el otro día con nuestro index.js, ¿vale? Si os acordáis, teníamos un usuario, teníamos varias llamadas get, en concreto teníamos dos, teníamos una para post, otra para put, otra para patch y otra para delete, ¿vale? Por eso os digo que si no os habéis visto el primer vídeo, os recomiendo que os vayáis para allí antes de ver este vídeo, pero hoy tenemos solamente dos llamadas get, una llamada post y una llamada delete, ¿vale? No hay más. Con que os quedéis con esto es suficiente. Es una versión master, es una versión que es segura, que tiene que cumplir con una serie de características, como por ejemplo que no falle nunca. Entonces, cuatro funcionalidades bien desarrolladas, que están bien maduras, ya no queremos más. O sea, es una versión master perfecta, para que os hagáis una idea. Entonces, fijaros, tenemos nuestro get all users, ¿vale? Si llamamos a get users /users nos va a devolver estos usuarios. Fijaros que hoy le hemos metido uno de más por ampliar un poquito conocimientos y demás. Y luego tenemos el get users by ID, o sea, si yo pongo por ejemplo get users y le pongo un 1 me va a devolver Diego, si le pongo un 2 me va a devolver de QA Hub. Y luego tenemos el post para postear nuevos usuarios y el delete para borrar usuarios, ¿vale? Esto seguramente os suene si venís del vídeo anterior, porque son literalmente las llamadas que teníamos el otro día en el index, ¿vale? Tal cual, el delete del otro día, el post del otro día, el get users by ID y el get users. Os fijáis, es exactamente lo mismo. Entonces, si os habéis dado cuenta, el máster ya lo domináis, ya sabéis lo que es una versión máster, una versión segura, que tiene poca funcionalidad, pero es buena, es muy buena. Entonces, ¿qué tienen las otras dos? Pues fijaros, vamos primero a desarrollo, bueno, vamos primero a producción, mejor, ahora que lo estoy pensando. Fijaros, la versión de producción se diferencia de la de máster porque incluye una nueva versión, una nueva funcionalidad. Permite a los usuarios buscar mediante nuestra API un usuario a través del nombre de ese usuario. Es decir, yo le paso a la API un nombre, le paso Diego y me va a devolver ese usuario. Le paso de QA Hub y me va a devolver ese usuario, ¿vale? Entonces, fijaros, ya difiere un poquito de la de master porque la de master tenía el get all, el get by ID, el post new user y el delete user. Pero en esta versión de producción estoy sacando al mercado una nueva versión donde le estoy diciendo a los usuarios que si se bajan, imaginaros, la versión, si teníamos la 12 en máster, si se bajan ahora la 12.1 o la 13, si el cambio es muy gordo y tenemos que sacar una major, pues en esa nueva versión de producción van a poder realizar con nuestra API búsquedas mediante un motor de búsqueda, por así decirlo, que se va a encargar, en este caso, de buscar por el nombre de los usuarios, ¿vale? Entonces ya está, es una versión que no es tan estable porque esta función, como es nueva, puede tener fallos. Igual meto un carácter que no está permitido y resulta que no me sirve. Entonces, bueno, pues puede tener fallos. Y como puede tener fallos, no cumple los estándares para estar en máster. Tiene una nueva feature que no está en máster y por lo tanto pasa a producción.
¿de acuerdo? No hay más. Ya está, si habéis pillado eso, perfecto. Y ahora vamos a ver qué es lo que tiene desarrollo. Fijaros, desarrollo tiene dos cositas. Bueno, incluso tres, si nos ponemos. Tenemos un endpoint que está solo en desarrollo, porque es un endpoint que se está desarrollando en el laboratorio de desarrollo de The QA Hub o en el en The QA Hub, vamos, sin sacarlo al público, es lo que os quiero decir. Entonces, este endpoint, como está en desarrollo, como lo estoy desarrollando yo, todavía no lo saco a mercado, no lo saco a producción porque puede tener fallos. Es un endpoint que lo que me quiere dar es las estadísticas de los usuarios, es decir, si yo llamo a users/stats, lo que tiene que hacer es demostrarme, o sea, mostrarme el número total de usuarios. Entonces, fijaros, puede ser que tenga fallos, igual lo desarrollé ayer a última hora del día y no lo quiero sacar todavía porque igual lo saco a producción, un usuario llama a users/stats y de repente le da un 404 de que ese endpoint no existe o no está disponible. Y entonces yo me quedo con cara de loco perdido, porque soy el equipo de desarrollo. Entonces, este endpoint solamente lo tengo en desarrollo. Y fijaros, para también tergiversar, o sea, para apretar un poco más las tuercas y demás, le he metido también un endpoint, o sea, al endpoint de users/search le he metido también un poquito de funcionalidad nueva. Aparte de lo que ya hemos visto en producción, que nos permitía buscar por el nombre, en este endpoint de search, como veremos ahora en Postman, nos va a permitir también buscar a través del email del usuario. Es decir, si yo en vez de Diego o de QA Hub busco diego@theqahub.es o de QAHub@theqahub.es, me va a devolver también el usuario, ¿vale? Y bueno, un poquito así diferente este middleware de logs es que como estamos en desarrollo, se va a imprimir por pantalla que estamos en desarrollo y algunas cosas, si no me equivoco, como los usuarios, se nos van a devolver con, aparte del usuario, se nos va a devolver el entorno de desarrollo. Lo vamos a ver también en Postman, ¿vale? Pero bueno, esta es la introducción de hoy. No sé cuánto tiempo llevamos, 11 minutos bien nutridos para que sepáis qué es desarrollo, qué es producción y qué es máster. Si os quedan dudas al respecto de esto, por favor, decírmelo en comentarios y lo resolveremos en el menor tiempo posible, porque si no entendéis esto, el vídeo de hoy va a ser un poco complejo, ¿vale? Al final esto es súper importante en el día a día de una aplicación comercial, porque es como funciona cualquiera del mercado que os podáis imaginar. Todas tienen esos tres entornos, desarrollo, producción y máster, y luego podemos ver muchos más, como por ejemplo el de QA, sin ir más lejos, también suele estar entre estos tres, añadiéndose uno más, es decir, entre esos cuatro, uno de ellos suele ser el de QA. Hay otras empresas que tienen más entornos, pero bueno, eso ya son para pruebas y para cosas de ellos internas. Yo quiero que os quedéis con estos porque son los más genéricos. Entonces, sin más dilación, ahora sí, nos vamos para Postman porque ya lo que son los ficheros ya los habéis visto y simplemente quiero que sepáis que hemos modificado a partir de este vídeo el package.json, le hemos metido una dependencia que es la de concurrently, que si no me equivoco lo hemos visto en el vídeo en la serie de vídeos de Cucumber, para los que vengáis de allí también tenemos concurrently. Concurrently es una dependencia que nos permite correr varios comandos a la vez. Entonces, como tenemos que levantar los tres servidores a la vez, necesito que cuando escriba start all en el terminal, concurrentemente me levante desarrollo, producción y máster. Y eso se consigue con concurrently, mandándole los tres comandos como los estáis viendo aquí, ¿vale? Y así los corre los tres a la vez, estos tres que tenemos aquí arriba. Entonces, si yo vengo aquí y escribo npm run start all, como veis aquí, esto me va a levantar los tres servidores, el de producción, el de máster y el de desarrollo, que también se me ha olvidado deciros que tenemos el de desarrollo en el puerto 3000, el de producción en el 3001 y el de máster lo tenemos en el 3002. ¿Vale? Todo esto, si nos venimos a un navegador que ya lo tengo por aquí preparado y lo abrimos, fijaros que nos saca ya lo que sería la información de nuestra API. Fijaros que el entorno de desarrollo, como os he dicho, viene con esa variable de desarrollo para diferenciar un poquito de los otros dos. Viene con esos datos, con los usuarios, el primero y el segundo, y con ese debug true,
¿vale? Diciéndonos pues que estamos en un entorno de desarrollo, ¿no? Es una forma también de simular ese entorno de desarrollo. Entonces, el de producción, como veis, ya viene sin esas variables de desarrollo y de debug, perdón. Y el de master lo mismo, ¿de acuerdo? Yo solamente quiero que veáis aquí que hemos levantado los tres servidores y los tenemos corriendo. Entonces, vale, ahora lo que vamos a hacer es irnos a Postman y aquí empieza un poquito la gracia del vídeo de hoy, ¿de acuerdo, chicos? Vamos a ver un poquito cómo habíamos dejado básicamente la herramienta y cómo la recogemos a día de hoy. Ya sabéis que a mí me gusta tenerlo todo bien preparadito, que me gusta tenerlo todo bien antes de los vídeos para que no haya ningún imprevisto. Entonces, la lección 1, para los que ya la recordéis, teníamos estas 6 llamadas, ¿de acuerdo? Hoy la vamos a cerrar y nos vamos a centrar en la lección 2. La lección 2 está dividida en desarrollo, producción y máster, ¿vale? Y como habéis visto en los archivos, ¿vale? En el archivo de desarrollo teníamos una llamada get, una llamada a stats, que es la nueva de get, otra llamada del motor de búsqueda que es también de lo nuevo con get. O sea, ya llevamos 3 get. Una llamada de get by ID, ¿vale? O sea, 4 get. Un post new user, 4 get y un post y un delete que completan, como vemos aquí en desarrollo, los 4 gets, el post y el delete, ¿vale? Luego, master, o sea, en producción, perdón, ya sabéis que no teníamos ese get stats, solamente teníamos el get search, pero por la parte del nombre, sin email, que es lo que estábamos haciendo en la parte de desarrollo. Entonces, perdemos ese get de stats, pero conservamos el get de search, ¿vale? A diferencia del de desarrollo, seguimos manteniendo el get de search, pero perdemos el de stats. Y en master solamente teníamos esas 4 llamadas bien maduras, que 2 eran de get, el get all y el get by ID, y luego teníamos el post y el delete, que como habéis visto son comunes a los 3 archivos. Entonces, lo que son el post y el delete lo tenemos en todos, en master tenemos esos 2, en producción tenemos el nuevo de search por nombre y en desarrollo tenemos el search por nombre, email y las estadísticas, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí todo lo sencillo. Ahora vamos a explicar un poquito también cómo va la parte de variables, ¿vale? Quiero que entendáis una cosa que seguramente ya hayáis visto, los más así intrigados, los más intrigados con el tema de las variables. Si busquáis un poco por la pantalla veréis que hay ahí una cosa, vamos a decirlo así, entre corchetes de color naranja. Y me vais a decir, ¿qué es eso? Bueno, pues si os acordáis en la primera lección, cuando escribíamos lo que era la URL, ¿vale? Se nos ha petado Postman, perdonad un segundo. No sé por qué se nos ha petado, vale. Cuando escribíamos la URL, si os acordáis, bueno, la he cambiado ya, pero si os acordáis, esto lo veníamos escribiendo con el HTTPS, dos puntos. Se me está petando bastante. HTTPS localhost. No sé qué le está pasando, chicos. Localhost puerto 3000 users, ¿vale? Si os acordáis, para escribir nuestra llamada en la lección 1, hacíamos así y esto nos mandaba nuestra request. No sé si la tenemos levantada en HTTPS. Vale, la tenemos en HTTP. Entonces, veníamos aquí, escribíamos y ya está. Bien, pues eso hoy va a cambiar. Porque hoy vamos a ver, si os fijáis, en la carpeta padre del proyecto, o sea, en la carpeta principal del proyecto, si clicáis, porque es aquí donde se definen, veréis que a diferencia del resto, hay un apartado que se llama variables, ¿de acuerdo? Esto, si vais a cualquier otra carpeta, directorio dentro del proyecto, no sé por qué está yendo tan lento, pero me está poniendo un poco nervioso, la verdad. Si os fijáis, no aparece esta carpeta, ¿vale? Esta pestaña. Porque las variables se definen a nivel de proyecto dentro del directorio padre de todos los archivos que estemos utilizando, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos nosotros hoy definidas 6 variables, ¿de acuerdo? Tenemos definida la variable dev URL, prod URL y master URL, que son las URLs que pertenecen a desarrollo, a producción y a master.
Esto nos va a permitir, como ya habréis visto aquí en desarrollo, coger y en la barra de búsqueda, jolín, no sé por qué va tan despacio, poner la variable, ¿de acuerdo?, de depURL, que si os fijáis, si yo clico aquí, me está diciendo cuál es el valor inicial y el valor actual. Es decir, yo poniendo corchete, corchete, depURL, corchete, corchete, lo que estoy haciendo, si mantenéis el ratón por encima, es poner http localhost 3000, ¿vale? Y al final me estoy evitando tener que poner ese https localhost 3000 para cada uno de mis tests, porque mirad, si yo vengo ahora, puedo ir duplicando esa variable y cada vez que la ponga voy a tener dentro esa URL de mi entorno de desarrollo, ¿vale? Bueno, pues como os podéis imaginar, para producción es lo mismo, o sea, tenemos la misma variable, pero de producción. No sé por qué va a estar yendo tan despacio, pero bueno, voy a intentar seguir. Si no veo que no puedo, paro el vídeo y sigo en otro momento. Tenemos la variable de producción para todas nuestras llamadas a los endpoints de producción, ¿de acuerdo? Donde esto lo que se va a cambiar es por ese http localhost 3001. Y por último tenemos un master, ¿de acuerdo? Donde tenemos esa URL de master, ¿vale? Entonces, las variables son una forma muy práctica de tratar de resumir un poco, reducir el número de caracteres o el número de palabras que tratamos de poner a la hora de hacer una búsqueda de un endpoint, almacenándolo en una variable como si fuese un lenguaje de programación y luego utilizándolo a nuestro antojo, ¿de acuerdo? Yo luego tengo otras dos variables que las iremos viendo también en ejemplos, que son getUserID2, ¿vale? Una de las búsquedas que hacemos, que es la de users por ID, vamos a sustituir ese .id por este getUserID, ¿vale? Para buscar el usuario 2. Y cuando borremos un usuario, después de haberlo creado, porque si os fijáis ahora mismo solamente tenemos dos usuarios, si os vais a nuestros archivos tenemos el usuario 1 y el usuario 2, entonces cuando hayamos creado uno nuevo con el post users, vamos a borrar el usuario número 3, que si os acordáis también es una búsqueda, es una llamada a un endpoint de forma dinámica, porque le tenemos que pasar el identificador dentro de esta variable de .id, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis aquí, yo en esta llamada que hago en desarrollo estoy poniendo la variable de desarrollo de la URL, el endpoint de users y el número del usuario que yo quiero borrar a través de otra variable. O sea, fijaros qué fácil es de usar. Simplemente tengo que venir aquí a la barra de búsqueda y tengo que poner un corchete. No sé por qué se nos ha puesto así, pero vale, fijaros que si yo pongo así dos corchetes, no sé qué le está pasando a mi ordenador hoy, chicos, pero está yendo bastante pocho. Y no quiero tener que parar, pero me da toda la sensación de que no va a quedar otra. Es que encima me está haciendo cosas extrañas porque no quiere hacerme la búsqueda del... La voy a tener que copiar de aquí. Vale, entonces me va muy lento esto, chicos. Yo creo que vamos a parar por aquí el vídeo. Mirad, fijaros, es que no me está ni reconociendo la variable. Vamos a parar por aquí el vídeo, que está habiendo unos problemas, yo creo que de rendimiento en mi ordenador, y cuando lo solucione, vuelvo, ¿de acuerdo? Entonces, enseguida estamos aquí. Bueno, y quien dijo enseguida, dice también al día siguiente, ¿vale? Ayer al final tuvimos una serie de problemas, chicos, con el rendimiento del ordenador, no me quería funcionar y como no tenía tiempo, pues al final lo di por perdido. Así que vamos a continuar donde lo hemos dejado exactamente según vosotros hace 15 segundos. Ya tengo todo por aquí preparado. Acordaros que ayer se nos quedó este pequeño fallo, que no nos iba la aplicación de Postman, ¿vale? Pero bueno, hoy ya veis que está todo un poquito más fluido, ¿de acuerdo? Entonces, nada, he vuelto a levantar todo y fijaros que si vengo por aquí y ponemos el user ID, creo que era esta la variable que teníamos para borrar.
No, era esta de delete user ID, ¿vale? Voy a comprobar que esté igual en todas las llamadas, efectivamente, y efectivamente, vale, pues nada, simplemente eso, ¿vale? Ayer el vídeo, ya sabéis que está enfocado el episodio de hoy, perdonad, en lo que son los tres entornos, ¿vale? El entorno de producción, el entorno de desarrollo y el entorno de máster. Hemos visto también la parte de las variables, habéis visto cómo definirlas a nivel de proyecto, a nivel de directorio, ¿vale? En el apartado de lo que sería la colección, ¿de acuerdo? De llamadas a los endpoints de Postman, perdonad, que me he ido por un momento, ¿vale? Aquí en la pestaña de Variables, ¿de acuerdo? Lo definimos todo aquí, ya sabéis que tenemos 6 variables definidas y, bueno, nos quedaría por ver la parte de los tests, pero sin antes pasar, ¿vale? Yo quiero que entendáis que una vez definís las variables, esto funciona pues como si hicieseis la llamada con el nombre, ¿vale? Fijaros que yo estoy aquí, estoy en desarrollo, ¿de acuerdo? Estoy en el apartado de post users, o sea, en el de crear un usuario, y le voy a decir a mi API con Postman que quiero crear un nuevo usuario, ¿de acuerdo? Y le estoy diciendo que ese usuario se va a llamar Pedro y que va a tener el email pedro@gmail.com, ¿de acuerdo? Y fijaros que yo estoy utilizando, en vez de lo que sería este literal, ¿vale? Que era el que veníamos utilizando en el vídeo anterior de http localhost 3000 users, ¿vale? Yo si esto lo mando, se va a crear un nuevo usuario ahí en desarrollo con el identificador 3 llamado Pedro y pedro@gmail.com, ¿de acuerdo? Pero si yo vengo y esto lo sustituyo por la variable que tengo definida con la URL de desarrollo, ¿vale? Lo guardo, control S, y ahora le pongo, en vez de Pedro, pues yo que sé, le pongo Juan, y le pongo aquí juan@gmail.com, fijaros que esto va a funcionar exactamente igual, ¿de acuerdo? Y voy a tener ese usuario 4 con el nombre Juan y juan@gmail.com. Fijaros que si yo recupero lo que serían los usuarios con el get users, ¿vale? Yo vengo aquí al entorno de desarrollo y recupero mis usuarios y tengo esos dos primeros usuarios, Diego y de QA Hub, y tengo el nuevo Pedro con el identificador 3 y Juan con el identificador 4. Entonces estamos funcionando exactamente igual que como funcionaríamos con lo que vimos en el primer episodio, pero ahora a nivel de variables, ¿de acuerdo? Ahora ya sabéis usar variables, chicos, ya sabéis definirlas y ya sabéis usarlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya habiendo visto lo que son los entornos, lo que hace cada entorno, lo que hace cada variable, cómo se define y demás, vamos a pasar a este apartado de test, ¿de acuerdo? Que me vais a decir, ¿y esto qué es? Bueno, pues fijaros, a nivel de Postman, al igual que cualquier otro framework de testeo, podemos realizar una serie de test, ¿vale? De pruebas para comprobar que nuestras funciones, nuestras llamadas a los endpoints están funcionando correctamente, ¿vale? Nosotros vamos a poder definir aquí en este apartado de test una serie de funciones que luego vamos a poder exportar si queremos. Esto lo veremos también de alguna forma parecido con el primo de Postman, el llamado Newman, porque como ya sabéis la serie de vídeos es de Postman y de Newman. Lo que pasa es que Newman lo vamos a dejar para el final, porque con Postman ya tenemos para unos cuantos vídeos. Entonces, cuando lleguemos al apartado de Newman, seguramente mencione este segundo vídeo de Postman, porque a nivel de comandos, a nivel de consola de comandos, veremos cómo Newman se define también de forma similar a lo que son los tests aquí en Postman, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, sin ir más lejos, un test muy sencillo, ¿vale? Estamos con la llamada de get users, o sea, la llamada al endpoint que nos devuelve el número de usuarios. Ya habéis visto que aquí nos ha devuelto los 4 usuarios que tenemos, ¿vale? En un archivo JSON, con ese campo de debug true y de entorno desarrollo, como vimos en la definición de lo que era nuestro archivo de la API, que esto lo vimos al principio del vídeo, sin ir más lejos, ¿vale? Pues para testear eso, yo he puesto aquí dos tests. Uno de ellos es, pues para que los que hayáis estado un poco vivos seguramente lo hayáis visto, que el test tiene que tener el código de estado
200, es decir, que cuando yo lance la llamada, ¿vale? El estado de mi llamada, que si os acordáis aparece aquí abajo a la derecha en Postman, tiene que ser un 200, es decir, que mi llamada tiene que haber devuelto información correctamente y tiene que haberme devuelto un código de estado 200, ¿vale? Fijaros que aquí me lo ha devuelto, entonces este test va a pasar, ¿de acuerdo? Al final lo que estoy haciendo es simplemente comprobar que mi API funciona, porque yo lo que estoy esperando es que cuando yo hago un get users, mi API desde atrás, desde donde yo lo tengo definido aquí en la parte del servidor del archivo de desarrollo de mi API para desarrollo, ¿vale? Me devuelva ese código 200 cuando yo hago un get all users, ¿de acuerdo? Y luego he metido otro test más para que veáis también que se pueden hacer otro tipo de comprobaciones, que sería simplemente comprobar pues que en lo que es el cuerpo de la respuesta, ¿vale? Como ya sabéis, lo que nos devuelve la API es un JSON, ¿vale? Y a lo que es el archivo al abrirlo, la exploración, esto sería el cuerpo de la respuesta, ¿vale? Pues lo que estoy haciendo es declarar una variable JSON llamada JSON que corresponde con esa respuesta, ¿vale? Esa respuesta que devuelve mi servidor y en concreto le meto toda la información, es decir, todo lo que aparece en el JSON, desde el corchete de entrada hasta el corchete de salida. Entonces, esta variable JSON, que es una constante, tiene todo esto, desde la línea 1 hasta la línea 26, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es comprobar con el expect, ¿vale? Que para los que vengáis de la serie de vídeos de Cypress seguro que os suena esta función, pero para los que no vengáis de la serie de vídeos de Cypress, el expect es una función, ¿de acuerdo? Que lo que hace es comprobar que un dato tiene una relación con otro dato, ¿de acuerdo? Y la relación pues puede ser que tenga una propiedad, que sea igual dato a otro, es decir, que el primer usuario, por ejemplo, se llame Diego, que el primer identificador del primer usuario sea un 1, que el objeto entero, porque al final, si os fijáis, esto es un objeto, pues puedo comprobar en vez de propiedad a propiedad, como estaba haciendo ahora de identificador 1, nombre Diego, puedo hacer una comprobación entera y comprobar que el objeto 1, es decir, el primer objeto, sea este en concreto, con identificador 1, nombre Diego y email diego@theqihub.es, o simplemente comprobar que en la propiedad email todos los correos coincidan con el dominio de QIHub, puedo hacer infinidad de cosas, ¿de acuerdo? Esto ya se sale un poco de lo que es Postman, porque al final la función expect está dentro bueno, aquí en concreto de lo que es la librería de funciones que nos deja Postman a nuestra definición. La veremos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Porque quiero que veáis las funciones que hay para poder aumentar esta serie de tests. Pero de momento esto es una pequeña introducción en este vídeo a lo que sería la parte de los tests y cómo podéis ir probando cosas, ¿de acuerdo? Porque no quiero tampoco aquí taladraros la cabeza con tantísima información. Entonces, fijaros que simplemente en este test hago 3 comprobaciones sencillas. Primero compruebo que el JSON, es decir, este archivo, ¿vale? Tiene la propiedad users, y la tiene, porque es la segunda propiedad. La primera es el entorno, la segunda son los usuarios y la tercera es el debug, ¿vale? Porque estamos en el entorno de desarrollo, recordad. La segunda es que esos usuarios deben de ser un array, ¿vale? Me da igual que sea que no me venga nada de información, es decir, que me venga el campo vacío. No puedo, vale, no sé si puedo de alguna forma. No me va a dejar, ¿no? Vale, imaginaros que yo cojo y borro todos los usuarios, ¿de acuerdo? O sea, imaginaros que yo cojo y borro el 1, borro el 2, los borro todos, ¿vale? Voy a borrarlos todos para que veáis que también, en caso de que venga vacía, tiene que venir un array vacío, o sea, tiene que venir una variable de tipo cadena, pero que esté vacía, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que quiero es comprobar que cuando yo llamo a lo que serían los usuarios, fijaros que aquí está fallando, porque, bueno, está fallando la tercera comprobación, pero fijaros que lo que es la devolución de la respuesta me está devolviendo una cadena vacía. Fijaros que esta cadena, ahora como hemos borrado todos los usuarios, el 1, el 2, el 3 y el 4, me está devolviendo la cadena
vacía, ¿de acuerdo? No tengo la prueba preparada para esto, porque como os estáis fijando en la tercera prueba, que es la que está fallando, la que me está tirando el test, la última y tercera comprobación que estoy haciendo es que por lo menos ese array de usuarios, la longitud, es decir, el número de usuarios que hay dentro de esa cadena, sea superior a 1. ¿De acuerdo? Por eso está fallando el test, porque lo que es la cadena de usuarios está vacía. Tenemos que postear un nuevo usuario, ¿vale? Tenemos que poner aquí, yo qué sé, Juan, pues vamos a poner ahora a Ana. Vamos a poner a una chica, ¿vale? Y vamos a poner a Eva, ¿de acuerdo? Entonces ahora si nos vamos otra vez a la prueba, fijaros que si yo cojo y lanzo los test, ahora este 1 se va a convertir, eso es, en 2, ¿vale? El apartado de pruebas lo tenéis, ya sabéis, en esta pestaña de aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Si estáis, por ejemplo, probando test y lanzando las ejecuciones, no lo vais a ver, tenéis que abrir la pestaña de test, ¿de acuerdo? Fijaros que se me está borrando, o sea, se me está... Todos estos archivos que tenéis aquí arriba con el circulito naranja es que habéis realizado modificaciones y no las habéis guardado. Yo, como algunas las quiero mantener... Vale, está nada. Como algunas las quiero mantener, pues las estoy guardando. Las que no quiero mantener no las estoy guardando. Esta, por ejemplo, la voy a modificar porque se nos había quitado la variable. Como las había metido a mano, se había quedado el 4 del borrado del último usuario. Pero aquí en el post, por ejemplo, pues sí voy a dejar este nombre Eva, ¿vale? Para que veáis que puedo cambiarlo sin ningún tipo de problema. Y de nuevo, como os estaba diciendo, el tema de los test lo tenéis aquí en esta rama de aquí a la derecha, ¿vale? O sea, esta pestaña de aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Cuando vosotros lanzáis la petición, fijaros que siempre se os va a mostrar lo que es el cuerpo, el body de la respuesta. Si queréis ver los headers, ¿de acuerdo? Tenéis que desplazaros aquí, a la pestaña headers, veis que hay 7, ¿vale? Entonces, bueno, te sale por ejemplo, datos como por ejemplo el content type, ¿vale? Con lo que sería la codificación UTF-8, la longitud 128, el keep alive con el timeout, ¿de acuerdo? Que en este caso es 5 segundos. Y si queréis ver los resultados de los test tenéis que iros aquí a la derecha. Fijaros que no da mucha información Postman, ¿de acuerdo? Simplemente te dice los test que han pasado, como por ejemplo el del status 200 y el que estábamos haciendo ahora comprobando estos tres campos, ¿de acuerdo? El tema del campo users, que el campo user sea un array y que por lo menos me devuelva más de un usuario, ¿vale? Pero fijaros que yo no puedo clicar para debuguear y aparte solamente puedo filtrar por todos los test que han pasado, los test que se han skipeado y los test que han fallado. No puedo hacer nada más, ¿de acuerdo? En esto es cierto que es un poquito corta la parte de los test de Postman, ¿de acuerdo? Vale, pues hasta aquí todo lo que sería el vídeo de hoy, chicos. Vale, por último en el vídeo, como os he dicho, que igual lo vamos viendo en un futuro, ¿vale? Pero por si queréis ir echándole un ojo, que lo considero interesante, si buscáis por ejemplo, ejemplos de scripts para los test de Postman, os va a salir una página de lo que es la documentación oficial de Postman, ¿vale? En Postman Docs, Script Examples, ¿de acuerdo? En donde tenéis un apartado entero con el tema de las funciones de Postman. Fijaros que aquí ya de primeras se nos muestra este test, que es el que hemos estado utilizando nosotros, de que el estatus del código de la respuesta HTTP sea 200, pero si seguís hacia abajo os va a ir enseñando más y más tipos de funciones, por si queréis ir mirando esto, porque es posible que lo veamos en un vídeo posterior. Fijaros que aquí se están haciendo comprobaciones exactamente iguales a las que hacemos nosotros en nuestro test. En este caso, pues fijaros, está comparando que el campo type de la respuesta de la petición sea igual, esto es igual a VIP, ¿de acuerdo? Al literal VIP, que el nombre de la respuesta sea un string, o sea, sea de tipo cadena de texto, que eso también se puede hacer, el comprobar el tipo de una variable, que sea un entero, que sea una cadena de texto, que sea un número de coma flotante. Y fijaros que aquí también el identificador que tenga una longitud de 1, es decir, que el identificador de usuario sea del 1 al 9,
y ya está, y no pueda ser del 10 en adelante, porque a partir del 10 ya tenemos dos cifras, una longitud de dos cifras. Entonces, si estuviésemos con un identificador que fuese el 10, este test fallaría en este apartado. Fijaros que también se pueden parsear las respuestas, ¿vale? Aquí se está diciendo que para parsear lo que sería este campo, que es básicamente todo el JSON de la respuesta, se puede utilizar una función XML auxiliar, XML2JSON, para convertir en XML el archivo. También se puede parsear a CSV, se puede parsear a HTML usando Chirio, ¿de acuerdo? Entonces ya veis que se pueden hacer muchísimas cosas. Yo solamente quería en este vídeo daros esa pequeña introducción, y si os interesa este apartado de funciones, que ya veis que hay muchísimas y me parece también bastante interesante, es posible que lo veamos en un siguiente, si no una tercera parte, en una cuarta posterior, ¿vale? Lo que es la ampliación de las funciones de la librería de Postman, porque mirar cuántas cosas hay. Entonces, claro, se nos iba a quedar un vídeo muy largo, y si algo he aprendido a día de hoy con el canal es que es mejor muy poquita información bien potente y en un vídeo de 1 horita o 1 horita y poco. Entonces esta parte de aquí yo creo que la vamos a dejar para el vídeo posterior. Si os interesa mucho, porque igual lo dejo para el cuarto o quinto, si os interesa mucho, ponedmelo en comentarios y lo ponemos en el tercero, que no tengo ningún tipo de problema. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, un like es un apoyo, suscribiros al canal, activad la campanita y nada, nos vemos en el próximo vídeo.